descripción de que pueda decirnos que familias enteras son portadores. Aquí tenemos otro cuadrito donde se va detallando por cruces los factores de riesgo. El uso del tabaco es más frecuente para el cáncer epidermoide. Esto también conlleva y va en relación con el cáncer de cavidad oral. La cavidad oral tiene células escamosas, perfecto, la laringe tiene y el factor es este. Pero en el cáncer de esófago es lo raro, tenemos una parte que es frecuente, esta neoplasia. No en todo es glandular. Ustedes me pueden decir, esto es mucosa, esto es intestino. Aquí tiene que ser, no jóvenes, también hay esta histología. El alcohol, sobre todo para el escamoso. El esófago de Barrett, contrario al escamoso, es más frecuente en el adeno, en el glandular. Los síntomas de reflujo, de la misma manera en el glandular. La obesidad participa discretamente en el adeno. La pobreza en el epidermoide. La acalasia también en el escamoso. Las lesiones por cáusticos es más frecuente en el escamoso o el epidermoide, no así en el glandular, jóvenes. La tilosis es una hiperkeratosis palmoplantar. Es una entidad que es asociada a una hipovitaminosis. Es más frecuente en el de células escamosas. El síndrome de Plummer-Vinson es una anemia que se acompaña de hipovitaminosis y más frecuente se presenta para el cáncer de células escamosas. Pacientes con cánceres de cabeza y cuello, en los cuales ha habido necesidad de hacer un tratamiento con radiaciones de cobalto, ya sea de manera adyuvante o paliativa. En la radiación no se separa los tejidos. La radiación entra el haz y atraviesa todo lo que alumbra y le está marcado, desde adelante hasta atrás. Entonces, esto eleva el cáncer de esófago jóvenes. Pacientes con cáncer de mama que han sido tratados con radiaciones de cobalto para el escamoso y para el glandular, elevada la frecuencia. O pacientes con cáncer de tiroides que han sido tratados con radiación, o de cavidad oral que han sido tratados con esto. Entonces, los pacientes que consumen líquidos calientes, no es mucha la incidencia, pero sí marca. Y algunas condiciones médicas, por ejemplo, aquí nos dice el uso de los beta bloqueadores, los agentes anticolinérgicos o inclusive la misma aminofilina. Estas cuestiones van a producir una relajación del esfínter esofágico inferior y por ende pues el reflujo y todo lo que viene. Entonces, los cáusticos hombres, negros y asiáticos. Esófago de Barrett, no es muy frecuente su situación. Entonces, en esto es variable, jóvenes. No es que un solo factor es el que produce. El síndrome de Zollinger-Ellison es una patología médica en la cual hay un páncreas ectópico que produce gastrinoma en la mucosa del estómago o del intestino. Es otra cuestión que nada tiene que ver con esto, pero es un factor de riesgo para esto. La miotomía, ¿qué es la miotomía? La cardiomiotomía es el corte del esfínter esofágico inferior. Entonces, este esófago su esfínter va a quedar atónico, va a quedar pues flojo, porque se va a seccionar el esfínter y eso no va a haber respuesta motora y el reflujo es más frecuente con eso. La esclerodermia. Las condiciones de obesidad mayores al 30% de la masa corporal. Entre los fármacos, la nitroglicerina, ¿para qué se usa? Para bajar la presión en casos agudos. Los anticolinérgicos, los beta-agonistas. La aminofilina es un broncodilatador, pero tiene efecto secundario a nivel del esfínter
esofágico inferior, las benzodiazepinas y los bloqueadores del canal del calcio. Entonces, en el esófago puede haber cuáles son las histologías más frecuentes. El carcinoma epidermoide en el 90% de todo el esófago. El adenocarcinoma ocupa un espacio muy pequeño, hasta un 5%. Otros cánceres, el 5%. Entre esos 5% tenemos los linfomas. No es muy frecuente, pero está empezando a subir los linfomas de tipo MALT. Son linfomas que no son dependientes o no se han originado en el ganglio linfático. Son originados ¿cómo se puede decir? Fuera de los ganglios linfáticos, en la mucosa. Los sarcomas, sobre todo el rhabdomyosarcoma, que se origina en la capa muscular. Esas serían las patologías que histológicamente el patólogo nos va a reportar. Nosotros esperaríamos estos 4 tipos histológicos de neoplasia en el esófago. El esófago, para su estudio o para su tratamiento sintomático, se divide en 3 partes, 3 tercios, superior, medio e inferior. En el tercio medio, pues tenemos en el 65% de las neoplasias es lo que se localiza en el tercio medio. En el tercio inferior, pues el 35 o el 25. Y el tercio superior, el 10. Entonces, esa sería la relación. El tercio superior es el más bajo. Le sigue, pues, el tercio inferior. No es muy frecuente. Aquí solo hay que ver otra patología de un sitio anatómico que frecuentemente hace temblar: el esófago de Barrett o el reflujo gastroesofágico, que va a afectar esto y va a producir una neoplasia en el tercio inferior del esófago, pero no es directamente del esófago como en esto, sino que es un componente que tiene a jugar y participa el estómago y toda su fisiología. Este tipo es en el medio, pues es el más alto, el 65% de los casos. Entonces, el escamoso, el 75% de los casos de cáncer escamoso están en el esófago medio de todos. ¿Cómo se ve esto? De manera, su crecimiento, cómo va avanzando, es polipoideo, eso se ve en la endoscopía, o está erosionado, o es fácilmente sangrante, o se ve placas de fibrina que cubren esta irregularidad lobulada. El adenocarcinoma, el 95% de todos los adenoscarcinomas están localizados en el esófago distal, o sea, en el tercio inferior del esófago. Esto se va asociando al esófago de Barrett o la enfermedad que hemos dicho que es el Helicobacter pylori, que también participa junto con esto al crear placas o irritación del esófago distal por el reflujo. Entonces, no hay reportes de familias, pero también hay estudios de biología molecular en el cual el cáncer de esófago, pues, se ve en estas personas a nivel de los cromosomas. Hay de lesiones, hay mutaciones y hay amplificaciones, lo cual te habla de que hay un componente genético. Tampoco entonces podemos ser ciegos en esta condición. ¿Cuál es la clínica que presenta estos pacientes? La disfagia, que es el dolor al tragar el alimento, es el principal, es el que empieza en el 90% de los casos, es el más frecuente. Esto es de larga data, no es de inmediato. Primero es para sólidos, después es para líquidos. La evolución puede variar, dependerá de la edad de la persona. Cuanto más joven, estas cosas aparecen más rápido. Cuanto mayor es la persona, la clínica, la sintomatología es más tolerada y es más llevadera y tiene una evolución más lenta. La pérdida de peso, jóvenes. La pérdida de peso es un pilar fundamental para sospechar en una persona que hay una neoplasia. Si a esto, la pérdida de peso, que dice el paciente, no como igual, pero estoy bajando de peso, se asocia a disfagia, bueno,
Ya tenemos un punto para ir relacionando. No siempre cuando hablamos o hacemos el diagnóstico de cáncer, toda la sintomatología debe aparecer. No, puede ser uno, puede ser dos, pero hay que ir relacionando. La odinofagia en la mitad de los casos, la regurgitación de alimentos, el mal olor de la boca, el dolor retroesternal, la sensación de quemazón o condiciones de hipersalivación, como si fuera un paciente con Parkinson, pero es un paciente joven. El Parkinson es una patología nerviosa que afecta a las personas mayores y por ende también hay hipersalivación, pero no hay otra sintomatología, no hay disfagia, no hay pérdida de peso, no hay odinofagia, solo hay esta condición. O datos de neumonía clínica por aspiración, o sea, broncoaspiración cuando el paciente está dormido, hay reflujo y eso condiciona a que este reflujo llegue al pulmón y produce neumonía. En situaciones avanzadas hay hematemesis o sea, hay sangrado. Este tumor con el crecimiento que tiene llega a ulcerarse y a romperse y sangra fácilmente. Hay tos. El síndrome de Claude-Bernard-Horner. Aquí vemos en estos ojitos de este señor, los párpados no están al mismo nivel, jóvenes. El párpado del lado izquierdo está caído. El ojito, la pupila del ojo derecho está más grande que el del izquierdo. Entonces aquí hay caída del párpado, hay miosis, no hay midriasis. Entonces eso es lo que hace este síndrome. Cuadros de epistaxis, sangrado nasal, o síntomas que ya la propia enfermedad se localiza en otros sitios y acompaña o agrega otras molestias. Esta patología, jóvenes, no es tan frecuente en nuestro medio, pero lamentablemente los pocos casos que yo he visto, que no creo que pasen de 10, estos pacientes ya prácticamente están fuera de tratamiento o intento de tratamiento quirúrgico, curativo, porque la enfermedad está muy avanzada. Esto va a afectar a pulmones, va a afectar a hueso, entonces y localmente al mediastino. La sintomatología de un paciente puede ser esto que hemos mencionado, o puede haber prácticamente ninguna, cero de molestias. Pero no por eso la persona no tiene esto. Está perdiendo peso y no hay ninguna molestia, solo hay pérdida de peso, que nos obliga a hacer exámenes endoscópicos altos, bajos y la tomografía. Y con eso pues tenemos sitio para poder documentar. En la imagen superior tenemos una imagen de una endoscopía, cómo nos muestra el tumor, cómo crece, está lobulado y está estenosando, ocupando la luz del esófago. Entonces, las metástasis de esta patología van al pulmón y al hígado. Es más frecuente al pulmón, jóvenes, por vecindad, que al hígado. Al hígado van los de tercio inferior. Los del tercio medio, pues directamente al pulmón. Los del tercio superior al pulmón y algunos hacia el cuello. Pero estas lesiones no son centrípetas, o sea, no van de abajo hacia arriba, sino que de un punto hacia el centro. Vamos a volver a repasar esto. ¿Cuál es la clínica del cáncer de esófago? Disfagia es el más frecuente. Pérdida de peso le sigue. Luego la dispepsia es la sensación de plenitud postprandial o está eructando el paciente a lo que ha comido, no digiere su alimento. Puede haber odinofagia, o sea, dolor torácico, fístula tráqueo-esofágica. Esta enfermedad localmente infiltra el tejido vecino y eso es una metástasis que va a causar por vecindad la caquexia,
es el estado de desnutrición que lleva esta enfermedad por ser muy catabólica. El cáncer consume a la persona, primero las reservas, después toda la grasa y el tejido muscular, y la persona queda pues muy flaquito, ha perdido peso, pero de manera impresionante. La tos, la disfonía en etapas avanzadísimas puede acompañarse. Tenemos que hablar del cáncer de la unión esófago-gástrica. Esta lesión se ha originado alrededor del cardias. El cardias es pues la parte inicial del estómago donde el esófago se va a unir a este sitio anatómico. Va a dividirse dependiendo de las características, ¿sí?, de la localización del tumor. Se incluyen los del esófago distal por invasión a la unión esófago-gástrica. La unión esófago-gástrica también es parte que comparte con el esófago distal, estómago y esófago. Entonces, aquí hay tumores que se van a originar en el esófago proximal, o sea, en la parte superior, o en el esófago distal, que van a invadir la unión esófago-gástrica o va a invadir el estómago en su extremo superior, el cardias. O del cardias va a invadir al esófago distal. Entonces, estos cánceres son los que componen los cánceres de la unión esófago-gástrica. El esófago de Barrett, jóvenes, aquí no es tan frecuente, pero cuando se presenta, pues hay reflujo. Este reflujo va a afectar el esófago distal. Su presentación o su riesgo no es muy alto por año, es bajo. Entonces, también en esta condición hay situaciones donde la biología molecular nos habla de estas patologías, que son las alteraciones cromosómicas, pero todo esto todavía no está muy bien clarificada. Hay patologías, sí, hay de lesiones, hay cambios. No se olviden que cuando hablamos de cáncer, hablamos de factores o pro-oncogenes que van a desarrollar o van a empujar el caso del cáncer, y otros hay que van a hacer regresar o van a sostener esto. Entonces, los oncogenes ahí entran en juego. Hay unos que empujan y hay otros que defienden. Entonces, pero hay un componente genético. Cuando hay pérdida de eso, pues se pierde la capacidad defensiva, entonces los otros se imponen. Cáncer de la unión esófago-gástrica. A ver, amigos, miren, esta es la unión tercio inferior del esófago. Este es el cardias. Es la unión del estómago y del esófago. Este sitio es asiento de una patología que le damos mucha atención, y este sitio, que no tiene más de 5 centímetros, es un factor que origina al cáncer de la unión esófago-gástrica. Este sitio se divide en 3 tipos, 1, 2 y 3. Entonces, esófago distal. Dice, la lesión está a 1 centímetro por arriba de la línea Z. La línea Z aquí lo tenemos, jóvenes. Entonces, la línea Z es un sitio donde el esófago se cierra y la mucosa del estómago prácticamente permiten la oclusión para que no se produzca reflujo. 1 centímetro por arriba y 5 centímetros de la línea Z por abajo. Este es el esófago distal. La histología que más frecuente aquí se presenta es el adenocarcinoma. El tipo 2, carcinoma del cardias. Estamos hablando del estómago, jóvenes. Está 1 centímetro por arriba de la línea Z y 2 centímetros por abajo. Es el cardias. Y el tipo 3, 2 centímetros por debajo de la línea Z hasta 5 centímetros. Es el subcardial, de 2 centímetros, y el otro es hasta de la línea Z 2 y el otro es hasta los 5 centímetros en el cardias. Ya es meramente estómago. Entonces, estos son cánceres de la unión esófago-gástrica.
un sitio anatómico de la parte terminal del esófago y la parte proximal del estómago, que en longitud tiene 5 centímetros, origina a estos 3 tipos de lesiones. Y aquí aumenta. Aquí, como ven, ninguno es de células escamosas. Toditos son glandulares, adenocarcinomas jóvenes. Entonces, aquí solo es adenocarcinoma. Por eso, cuando hablamos, dijimos que el 95% de los adenocarcinomas están en el tercio inferior del esófago. Esta cosita tan pequeña es lo que gobierna y ayuda. ¿Cuáles son la etiología para esto? El reflujo gastroesofágico de manera crónica, el esófago de Barrett. Va a haber metaplasia, displasia y carcinoma. Cuando ya hay displasia, pues ya está empezando, jóvenes, la alteración celular. Ya displasia, la célula ya está alterada. Esto ya va al cáncer. Es la etapa inicial del cáncer. La hernia hiatal para el reflujo. El Helicobacter pylori aumenta el reflujo gastroesofágico. Entonces, la hernia hiatal es un desplazamiento del segmento del estómago, ya sea por tracción, ya sea por enrollamiento, hacia el tórax, a través del hiato. Y esto altera la competencia del esófago inferior, del esfínter. Y esto aumenta el reflujo gastroesofágico. Y al haber esto aumentado, este reflujo, esta infección del Helicobacter pylori que está en el estómago, está en el duodeno, juntamente con el reflujo, van a contaminar también el esófago distal y por ende va a aumentar el proceso inflamatorio y también esto, metaplasia, displasia y carcinoma. El adeno o el tipo 1. Hay metaplasia intestinal en el 80% del esófago de Barrett, jóvenes. Es más frecuente esto en los varones. El de tipo 2, el 30 al 40%. Y el 3, solo el 2% y el 70% son de tipo difuso. ¿A qué se refiere esto? Cuando hablamos de un cáncer de esófago, digo cáncer de estómago, jóvenes, según esta clasificación de este doctor Lawrence, que ha hecho la clasificación histológica en el que conocemos ahora el cáncer gástrico de tipo intestinal y el indiferenciado, es que este tipo hemos visto que corresponde al cardias y la región subcardial. Entonces, por eso es estómago, y esto es un cáncer de estómago que está invadiendo la parte inferior del esófago. Por eso es que aquí tenemos un 70%, el tipo difuso y el tipo intestinal. Eso es la clasificación histológica del cáncer de estómago. Pero esto, estamos hablando de la unión esófago-gástrica, los 5 centímetros. Este es originado en el estómago, que va a invadir a esta parte del esófago distal, por eso es tan alto. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas de esto? No, ya hemos visto esto. A ver, ¿cuáles son los objetivos de una cirugía? El curar. Pero dijimos que esta patología, el paciente llega con etapas muy avanzadas. ¿Cómo hacemos la elección del tratamiento? El tratamiento va en relación a la etapa, el sitio histológico, el sitio anatómico afectado y el histológico que se tiene. El cáncer de esófago no tiene una sobrevida muy elevada, jóvenes. Aunque en el último tiempo esto ha ido aumentando porque se ha tenido nuevas técnicas o el uso implementado de material que permite hacer cosas mayores y permite brindar tratamientos más extremos. Pero el objetivo de esto es la resección, pero la sobrevida también es
no es muy alentador. Etapas iniciales tienes esto, pero en etapas cuando tienes una enfermedad avanzada, tienes del 5 al 10%, no tienes más. Aquí entran otras alternativas al tratamiento quirúrgico. Si el tratamiento quirúrgico ya no es factible realizar, vamos a ver que hay otras, la radiación, la quimio. Volvemos a repasar la sintomatología de la unión esófago-gástrica. Hace rato hemos hablado del cáncer de esófago. Ahora es de ese segmento chiquito, la disfagia, la pérdida de peso, jóvenes. Entonces se sigue manteniendo el estado caquético, el consumo de todo el catabólico acelerado, la aspirosis, la odinofagia. Aquí se agrega esto, la hemorragia. ¿Por qué? Porque el sitio anatómico y el reflujo gastroesofágico y tiene componente del ácido del estómago van a irritar mucho más severamente el esófago o el esófago distal o la unión, y esto va a condicionar a una posibilidad de sangrado más intenso. La broncoaspiración por el reflujo y el dolor. Entonces todo esto es también parte de la sintomatología, es casi similar al otro. Volviendo a repetir, estas cosas, la falta de aire o que no puedes respirar, la ronquera, ¿esto qué te habla? La tos, irritación en el árbol bronquial, por compresión, por infiltración, la ronquera. Simplemente es un dato de que hay una infiltración a la laringe, está comprometido la cuerda vocal. Por eso hay disnea, por eso hay todo esto, y esto refleja lo que es la enfermedad localmente avanzada o metastásica. Nuevamente, incipiente, etapa inicial, sensación de quemadura, nada más. Hay una molestia retroesternal o un dolorcito, o sensación de que algo le frota, pero no hay una cosa clara que le va a decir. O sencillamente el paciente no tiene nada, ninguna molestia, jóvenes, y solo está debutando con pérdida de peso. Eso sí que es infalible. Y en etapa avanzada, la disfagia, la pérdida de peso es más notorio, la hemorragia. Pero no es una hemorragia pues que digas es del esófago. A veces esto hay que hacer una endoscopía alta para saber exactamente y rápidamente de dónde es el sangrado. A veces el sangrado es de estómago y bueno, pues, también va a haber sangrado, va a haber vómitos. El paciente va a presentar vómitos pero con sangre y nos va a llevar a la necesidad de hacer una endoscopía antes de hacer cualquier otro procedimiento. El primer estudio es la endoscopía, el dolor, tos, disfonía y la obstrucción. Entonces, todo esto es progresivo. Por aquí empieza, por aquí sigue, y esto es etapas avanzadas ya jóvenes. El diagnóstico. ¿Cuáles son los métodos de estudio para una patología que estamos sospechando del esófago? Ya sea una patología benigna o una patología maligna. Pero con estas cuestiones, con la pérdida de peso, jóvenes, lo primero que tenemos que sospechar que es un cáncer. La otra condición que te hace perder peso es una enfermedad crónica, la tuberculosis. Entonces aquí tenemos un estudio varitado, dice, es el esofagograma. Es radiografía con medio de contraste utilizando el bario. Entonces aquí nos muestra la morfología, vamos a ver. La endoscopía alta es el estudio, el principal para ver las lesiones mamelonadas, el crecimiento tumoral endoluminal. La tomografía con contraste de tórax. Aquí debemos hacer desde cuello, tórax y abdomen. El otro estudio es la tomografía con emisión de positrones. ¿Qué es eso? Esto es un estudio tomográfico, pero en el cual, en vez de usar
contraste, se usa una sustancia radiactiva para que esto concentre en las zonas donde hay tumor o donde hay metástasis. Y en el sitio del primario también concentra, y eso es lo que nos informa. La endosonografía, la combinación del endoscopio con un ecógrafo, jóvenes. Esto supuestamente ayuda mucho, pero hay que ver la utilidad y hay que ver los recursos que contamos nosotros. Aquí podemos también mencionar la resonancia magnética nuclear. Es otro estudio que nos permite valorar. Y la endoscopía pues, nos permite tomar biopsias, conocer la histología y hacer resecciones endoscópicas de la mucosa en etapas iniciales, naturalmente, y lesiones pequeñas. Entonces, la endosonografía permite etapificar. ¿Por qué? Por las capas, la extensión del tumor. Aquí hay mucosa, hay muscular, pero no hay serosa en el esófago, jóvenes. Entonces, no son como las capas del intestino en el esófago. Aquí hay diferentes situaciones. El estudio maritado, el esófago-grama, así se llama. Tienes un esófago, inicialmente aquí un diámetro que se va alterando y se hace irregular. Entonces, otra proyección, jóvenes. Un esófago irregular en todo el trayecto de la cara posterior. También en la cara anterior. Y todo su trayecto de aquí, todo es irregular. El esófago normal tiene que ser así, rectito. O como esta partecita, rectito. Pero aquí está deshilachado y ya te hace sospechar. De la misma manera aquí tienes un esófago que aquí pareciera una irregularidad, pero todo el tercio medio e inferior, todo está estenosado, está estrecho. Entonces, esto ya te hace sospechar de que estamos frente a una patología neoplásica, estas zonas irregulares, esta parte estenótica o las partes deshilachadas, esto. No hay, pareciera que no hubiera pared aquí, o la pared es muy delgadita. Entonces, eso te hace sospechar de lesiones malignas, o el signo de la mordida. O sea que la endoscopía es el estudio ideal, jóvenes, para hacer el diagnóstico de un cáncer de esófago. Esto permite ver por dentro, bajo visión directa, la morfología, la forma de toda la mucosa, que la mucosa esté uniformemente rectito, no hay irregularidades, no hay crecimientos, no hay mamelones en la luz que protruyen del esófago, no hay placas, no hay aumento de la vascularidad, no hay zonas de ulceración o placas de fibrina que cubren las úlceras. Esto todo se permite ver con la endoscopía alta. Además de eso, nos permite tomar biopsia de la zona sospechosa de aquí, de este mamelón. ¿Para qué? Yo puedo decirte que es un cáncer, pero mi palabra no es suficiente. El diagnóstico de cáncer me tiene que dar el patólogo de la muestra que voy a tomar. Y si no quiero tomar muestra por miedo a hacer sangrar, por lo menos debo tomar un cepillado a través del endoscopio. Tienen su cepillo especial. Se introduce eso y se frota y eso es todo. Y eso lo llevas a una placa de un portaobjetos. Y eso es un examen similar al Papa Nicolau, que te va a decir células atípicas o células normales. Células atípicas es sospecha de un cáncer. Chicos, yo creo que vamos a quedar aquí. Sus clases van a empezar ya. Hola, hola, ¿me escuchan? Ya, por favor, mañana también a la misma hora, 6:15. Creo que vamos a pasar toda la semana según lo que he visto, el temario. Y vamos a ir viendo mañana esto.